Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado desde los diferentes lugares del mundo. Tenemos personas conectadas desde Ecuador, Bolivia, Perú, México, Chile, Colombia y tenemos personas también conectadas de Venezuela, Costa Rica. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro webinar con el módulo de Easy Refract, interpretación de ensayos de refracción sísmica con el software de GeoStru. ProIcerCol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotecnia, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia de un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy llevaremos a cabo nuestro webinar gratuito con el módulo de refracción en el área de geofísica. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 35 soluciones en diferentes áreas, con más de 25 años de experiencia, presencia en 30 países alrededor del mundo y más de 40.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. El día de hoy nos acompaña el ingeniero y doctor José Ángel Tovar León, ingeniero geofísico, magíster en gerencia ambiental, magíster en comercio internacional del Instituto Madrileño de Formación Madrid, España, y posee un doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú, en Venezuela. Ha laborado por más de 20 años en el área de la geofísica, ocupando diferentes cargos como geofísico de estudios integrados, gerente de mantenimiento de equipos sísmicos, jefe de control de calidad, superintendente de operaciones geofísicas, geofísico de sísmica de pozos, geofísico de operaciones, sismólogo. Posee experiencia en docencia en el área de mecánica de suelos en pregrado. Las personas que de pronto no han podido acceder como tal a este webinar pueden solicitar también la grabación para que nosotros podamos enviárselas a sus correos electrónicos. El día de mañana iniciaremos el curso de la parte de refracción sísmica. Las personas que se han conectado el día de hoy van a tener un descuento especial en el curso para que puedan acceder al curso como tal. El curso se llevará a cabo en el horario de 7 a 9 p.m. hora Colombia. Dará por finalización el día viernes. Es un curso como tal en realidad corto. Adicionalmente a eso, el curso tiene certificado de participación. Van a tener una licencia en versión demo, en versión trial, para que puedan conocer el programa. Y también, si más adelante ustedes requieren la licencia profesional del programa, tienen un descuento especial del 40% en compras de licencia. Manejamos también un proveedor en el área de equipos de geofísica, donde ustedes van a tener también un descuento si desean de pronto solicitar alguna cotización. Queremos invitarlos también de antemano la próxima semana. Llevaremos a cabo el día lunes 26 otro webinar con otro módulo de geofísica. Las personas interesadas en participar me pueden solicitar el link de conexión y con mucho gusto yo se los estaré enviando a los WhatsApp de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a finalizar este webinar a las 8, va a durar una hora. Al finalizar la sesión voy a habilitar el micrófono para que si ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes, puedan aclararlas con el ingeniero y doctor José Ángel Tovar. Y bueno, me van contando de todas maneras por el chat si de pronto no quieren habilitar el micrófono y yo con mucho gusto puedo leer las preguntas que ustedes tengan para como tal poderlas aclarar. Una vez más, le damos la bienvenida al ingeniero José Ángel Tovar. Cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Ingeniero, bienvenido. Ingeniero, no le estamos escuchando. Tiene silenciado el micrófono. Sí, disculpen. Bienvenido, buenas noches. Hoy veremos entonces lo que es la sísmica, el método sísmica de refracciones y cómo podemos procesar estos datos con el módulo que ha desarrollado GeoStruct, que lleva por nombre Easy Refract. El contenido del webinar se va a desarrollar con la caracterización, lo que es el ensayo de refracciones, qué significa, cuáles son las propiedades dinámicas que se examinan con el módulo Easy Refract, cuáles son los principios básicos del ensayo de refracciones, las características principales del ensayo de refracciones. Luego entonces conoceremos el módulo Easy Refract, cuáles son los beneficios del módulo Easy Refract.
¿Cuáles son las principales diferencias con otros programas que hay en el mercado? ¿Cómo se hace la adquisición de los datos del método de refracciones? ¿Cómo se hace el procesamiento de estos datos en el módulo EasyRefract? ¿Cómo se hace la interpretación de los datos sísmicos con EasyRefract? Algunas aplicaciones del método de refracciones y haremos un breve paseo por el módulo EasyRefract con la finalidad de que conozcan el módulo, aclaremos algunas dudas sobre el método y miramos entonces el alcance de este producto que tiene el Biotech. A modo de introducción, estos métodos de refracción, tenemos que dejar claro que son métodos que aprovechan la propagación de las ondas acústicas para, en este caso, determinar propiedades geotécnicas del suelo. Este análisis dinámico que se hace del suelo va a permitir caracterizar la respuesta y los daños que pueden sufrir las estructuras que permitan entonces diseñar estrategias de construcción para construir estructuras sismo resistentes. Para ello es conveniente conocer entonces programas en el estado del arte como el que YOTRU ha desarrollado, eh, en este caso llamado EasyRefract, para el aprovechamiento del estudio geotécnico de los suelos. Algunas propiedades dinámicas que vamos a conocer con este módulo son el módulo de rigidez, la relación de Poisson, el módulo de Young, el módulo de compresibilidad odométrica, el módulo de compresibilidad volumétrica, la resistencia al corte de los suelos y la compacidad de los suelos granulares. Cada país tiene un código de clasificación de suelo, según, en este caso, el que les presento es el de la National Earthquake Hazard Reduction Program en Estados Unidos, en donde la clasificación va de los suelos A hasta el suelo F. Para suelos roca dura, la velocidad de la onda de corte de 30 metros es mayor a 1500 metros por segundo. Para la velocidad, para el suelo clase B, la velocidad de la onda de corte va de 760 a 1500 metros por segundo. Para el suelo clase C, la velocidad de la onda de corte va de 360 a 760 metros por segundo. El número de golpes para el ensayo SPT es mayor a 50 y la resistencia al corte para suelos no drenados es mayor a 100 kilopascales. Para suelos tipo D, esta clasificación de la velocidad de la onda de corte va entre 180 y 360 metros por segundo. La cantidad de golpes con el ensayo SPT o su correlación empírica con el ensayo SPT es de 15 a 50 golpes y la resistencia al corte para suelos no drenados es de 50 a 100 kilopascal. Luego está la clasificación de suelo E, para velocidades inferiores a 180 metros por segundo, el número de golpes inferiores a 50 y resistencia al corte para suelos no drenados menor a 50 kilopascal. Y la última es para suelos licuables, capas orgánicas, que son clasificados como suelos clase F. Vale decir que la velocidad de la onda de corte en países con una alta frecuencia sísmica eh, mantienen pues un mínimo de referencia de 250 metros por segundo. Ahora bien, este ensayo de reflexión es el fenómeno, la refracción pues es el fenómeno que sufre la onda elástica de desviarse cuando pasa de un medio de un medio a otro, diferentes características de rigidez y densidad. Estos estudios son catalogados como mediciones sísmicas no invasivas porque se hacen desde superficie, son activas porque se utilizan
fuente de onda artificial y se tratan de ensayos in situ porque hay que eh, eh, levantar la información en el lugar del estudio, del análisis. Estos principios básicos para la refracción depende de la existencia que haya interfase en cuerpos con distintas propiedades mecánicas. Debe haber incremento de la diferencia entre un cuerpo consecutivo. Las velocidades se incrementan con la profundidad. Se pueden analizar hasta 5 horizontes, 5 capas distintas. Y las características elásticas y densidad de esta área se hacen con base a la velocidad de propagación, su atenuación y la frecuencia de perturbación. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en levantarme la mano para aclarar la duda en este breve webinar, ¿no? Tratar de aprovecharlo al máximo. La característica principal de estos métodos es que se puede obtener perfiles de onda P y onda S en una sola investigación. El método aprovecha el comportamiento de la energía de la interfase con distintas velocidades sísmicas, descrito por la ley de Snell. Este método también consiste en medir la llegada de las ondas compresionales, en este caso P, con fuente artificial, bien sea caída de peso, pistola de aire, martillo, que es el más utilizado, o explosivo en el caso de tendidos más largos. La longitud de la línea se expresa eh, como una relación de proporción de la profundidad de investigación de 3 a 4 veces la profundidad de investigación. Y la medida de esta línea de refracción larga este, eh, es necesario pues considerar una fuente de energía eh, que pueda ser también captada por los geófonos más lejanos. Los materiales más compactos muestran velocidades de onda P en comparación con velocidades más bajas de materiales poco consolidados. Este es más o menos un tipo de sismograma en donde vemos las primeras llegadas, como la velocidad, la onda P, en donde hacemos la selección de los piques, ya vamos a hablar de eso. Después vemos ciertas eh, hipérbolas como ondas reflejadas, las ondas de aire y el ground roll que está más abajo. En nuestro caso, el módulo ISI refracte lo vamos a presentar de este tipo, en donde vamos a ver según la calidad de la información que tenemos de campo, vamos a ver entonces las primeras llegadas. Pero el módulo Easy Refract nos presenta recursos que podemos nosotros utilizar para mejorar esta información en nuestra evaluación, nuestro control de calidad, evaluación e interpretación. Ahora conoceremos lo que es el módulo. Este módulo eh, llamado Easy Refract, desarrollado por Geostruct, eh, se presenta para interpretar la estratigrafía del suelo en ensayos de refracción sísmica. Esta interpretación nos va a permitir a nosotros definir el modelo estratigráfico de ese suelo, definir los parámetros geotécnicos, físico-mecánicos y elásticos, definir o calcular el mapa de velocidades de ese suelo y calcular los parámetros geotécnicos de los estratos interpretados. Algunos beneficios del módulo nos permite, en primer lugar, identificar la zona con mapas de satélite como Google Earth. Definición del perfil del tendido es muy flexible, no impone restricciones al número de impactos, o sea, podemos hacer energizaciones tantas como queramos de manera de limpiar la información que nos permita pues, localizar esa primera llegada. El software se presenta como una guía al operador, facilitándole todas las fases del proceso operativo. Podemos hacer importación de datos desde distintos tipos de formatos. En este caso, CQ, CY, SU,
es europeo, Ambrodio, el ASCII, es muy común, y el TXT. Ellos nos permiten identificar las primeras llegadas, bien sea manualmente o copiando y pegando como si fuera una hoja de Excel los datos de esa selección. También podemos determinar las primeras llegadas con el software de manera de establecer las dromocrónicas, dando eh, posibilidad de intervenirlo manualmente en el caso de que el operador, el investigador, requiera hacer ajustes con unos puntos llamados codos. El software también va a permitir eh, utilizar varios métodos. En este caso, con un solo impacto, el método de tiempo intersecto, con dos impactos, el método recíproco, y con más de tres impactos, el método recíproco generalizado, que nos va a permitir caracterizar configuraciones geomorfológicamente más complejas. También se puede personalizar la estratigrafía de ese suelo interpretado con texturas y colores. También se puede calcular un perfil de velocidad de la onda de corte, 30 metros. Calcular los parámetros geotécnicos como módulo de Young, módulo de corte, módulo doméstico, módulo de compresibilidad, a diferencia de otros programas. Nos va a permitir también obtener un reporte final, que es el que obtiene desde la carga con información de adquisición, procesamiento e interpretación para posterior entrega al cliente final. Y podemos exportar los resultados de esa interpretación a otro software de GeoTrue, desarrollado por GeoTrue, como el GM3D, el SLOP, el Lookup, para sus siguientes complementaciones de estudio e interpretación. La diferencia entre este programa y otros que existen en el mercado, en principio, permite la identificación de zonas con mapas de satélite, donde se puede ubicar el ruido, poblaciones, carreteras, cuerpos de aguas, etcétera. Permite una amplia, importar una amplia gama de formatos, Sectus, CY, Android, ASCII, TXT, entre otros. La evaluación e inclusión de sismogramas, cambios de posiciones de traza, apilado, inversión, todo lo que se requiera que en campo haya tenido inconvenientes, no se hayan podido corregir. Definición de las primeras llegadas del sismograma, con la posibilidad de elegir una ventana en donde hace un acercamiento a esa primera llegada. Son unas ventanas de zoom que permiten visualizar mucho mejor esa primera llegada para hacer el picado que se requiere. Se puede determinar además un perfil de velocidades de ondas P y ondas S. Algunos parámetros técnicos, tales como el módulo de Young, el módulo de corte, el módulo dométrico, el módulo de compresibilidad, la selección de los XY óptimos para calcular el gráfico de la función de velocidad y de la función tiempo-profundidad con el método recíproco generalizado, eso para estructuras geomorfológicamente más complejas. También podemos, eh, este módulo forma parte de una familia de más de 40 aplicaciones que tienen soportes en ingeniería civil, geotecnia, geología, geofísica, geomecánica, hidrología, hidráulica y topografía. Por lo que estos estudios tienen respaldo en cualquier otro programa de GeoTrue. También hay una amplia gama de GeoApp, que son recursos en los que se pueden apoyar en la PC o en la nube para disposición de nuevas versiones o soporte técnico. La facilidad del uso del software se puede lograr el estudio en muy corto tiempo, y el costo también es muy asequible en comparación con otros programas.
Las etapas de este método de refracción son en principio, es importante el diseño de acuerdo al objetivo, luego la adquisición, que deben tenerse ciertas medidas para ese control de calidad y de manera que la carga de esta información en la etapa de procesamiento sea muchísimo más confiable y, este, y fácil, de manera de que se pueda hacer entonces con esta información una mejor interpretación. Todos estos pasos y esta fase lo vamos a detallar este, con mayor precisión en el curso que pasaremos mañana, ¿no? El esquema de adquisición está compuesto por un arreglo lineal de geófonos, ¿no? De 12, 24 según el objetivo, con geófonos de 4.5, 14 Hz, corte bajo. El intervalo de separación entre ellos va a ser de 1 a 10 metros. La longitud de tendido entonces proporcional entre 3 4 veces la profundidad que se desea explorar. Luego, la duración de grabación no debe ser menor a 250 milisegundos. El número de energizaciones puede variar alrededor de 3 4 5 7 dependiendo de la cantidad de ruido que hay en el área. Y los registros pueden ser perfiles con perfiles extendidos, con longitudes largas, teniendo por supuesto, presente que los canales más lejanos a la fuente deben de recibir también esas primeras llegadas y hay que elegir entonces el tipo de fuente para ello, así como la cantidad de energización. El procesamiento en el módulo Easy Refract empieza con la entrada, la incorporación de los datos en formato de entrada, luego se hace esta control de calidad con la revisión tanto de la geometría como el filtro, la definición de las primeras llegadas. Este picking se puede hacer con zoom, manualmente, correlación de las trazas eh, vecinas y posteriormente el cálculo de las normocromas para proceder seguidamente con la interpretación. Las referencias teóricas del método se pasan entre otros porque tienen muchos principios, el principio de Hubble, el principio de Fermat y la ley de Snell. El análisis de la curva de tiempo, vamos a ver con las primeras llegadas, esto nos van a definir rectas en la normocrónica y estas rectas nos van a definir a nosotros velocidades para la primera, segunda y el número de capas que sean, y esto nos va a permitir a nosotros calcular entonces las espesores y profundidades de esas capas. En el caso de la capa, el caso más complejo de 4 o 5 capas, nosotros vamos a tener los tiempos intersectos que nos van a permitir, y las velocidades, por supuesto, de cada una de esas capas que nos van a permitir a nosotros calcular la profundidad y espesores de cada una de esas capas. En la interpretación del módulo con Easy Refract, vamos a tener una revisión de la función de velocidad. Esto lo vamos a explicar con más detalles en el curso. Por supuesto, esto es control de calidad, la función de tiempo, profundidad, en el módulo recíproco generalizado, para comportamiento geomorfológico de reflectores con más complejos, ¿no? Con variaciones irregulares, no planas. Luego podemos calcular entonces el mapa de velocidades correspondiente a ese comportamiento de capas y finalmente, después de estar conformado y revisado los parámetros, generar un reporte técnico. Algunas aplicaciones del método de refracciones son caracterización de macizos rocosos que utilizaban en
de minería a cielo abierto o subterráneo. También se utiliza para estudiar estabilidad de taludes o rellenos, eh, caracterización de compacidad de suelo para obras civiles, edificaciones, caminos, represas, puentes, pilotes, etcétera. Determinación de trabajabilidad y ripabilidad de los materiales según la velocidad de las ondas compresionales. Definición de rellenos artificiales, si hay rellenos y la seguridad de esos rellenos. Así como se puede trabajar con complemento con ensayos de MATLAB o el MAN para obtener confiabilidad, respaldo en estas interpretaciones. En el caso de una de las aplicaciones del método, cuando hacemos los perfiles, el comportamiento lateral de estas eh, velocidades, vemos que hay anomalías que se pueden relacionar con fracturas o quiebres, dependiendo de lo abrupto de este comportamiento. Y esto se puede relacionar con zonas de fractura. En el caso de estudio de compacidad, vemos que hay extensiones que son, eh, cambian, pues, suave lateralmente y se relacionan con capas blandas sobre capas duras. Vemos que hay entonces una compacidad, eh, estratos más meteorizados sobre estratos menos meteorizados. Y también se determinan capas meteorizadas sobre mantos rocosos. Esto en el caso de estudio de cínica de reflexión, se utilizan las reflexiones para determinación de esa estática, de esa capa meteorizada, esa primera capa meteorizada, para corregir pues, los datos de reflexión a la información eh, de ese datum que requiere para nivelar y hacer la interpretación. Ahora vamos a pasar a revisar el módulo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta revisión. Por supuesto, yo sé que es muy rápida, el método sencillo y es uno de los más utilizados en sísmica somera. De verdad, aquí tienen referencias, no sé si van a tener acceso al aula, pero esto está también disponible para su posterior estudio. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ingresar al módulo y presentarles el módulo Easy Refractor. Ok, lo que vemos allí en pantalla es la presentación de la interfaz del módulo Easy Refractor. Arriba tenemos las pestañitas de File, Proyecto, Trazas, Geomocromas y Ayuda. Vamos a tratar de explicarlo más en lo posible. Al lado lateral izquierdo tenemos datos generales, input de datos e interpretación. Entonces, en File nosotros hacemos lo que es carga de proyectos existentes, nuevos proyectos cuando se desea abrir, guardar, eh, abrir proyectos de la carpeta principal, exportar o hacer una vista preliminar. Eh, Luego, en las pestañas de proyecto, tenemos una ventanita de Dropbox que tiene GeoTrue para conexión de información cuando el cliente desea conocer, tiene
problemas para hacer algún procesamiento, puede enviar o desea eh, hacer especial, un procesamiento especial, envía también esta información de manera que estos ajustes se hacen con las versiones, con las nuevas versiones, y siempre, todos los años, hay versiones con mejoras sustanciales, ¿no? Luego tenemos las otras revisiones que vamos a ir viendo sobre posición de geófono, las pistas, el orden de las pistas, el cálculo de las geomotomas, los datos de la oficina, técnica donde colocan los datos contactos de la oficina que ustedes representan, de manera que esta información, cuando se genere el reporte eh, técnico, eh, vaya incluida pues en ese reporte de una hora. Eh, hasta información a la hoja web y logo de la empresa. Entonces, vamos a tomar unos datos para indicarle eh, datos de ubicación, como la ubicación de la búsqueda, la ubicación del área donde se hizo la adquisición. En este caso, si no tiene las coordenadas, lo que hacemos es escribir el nombre de la región, del área, y él automáticamente busca esa área, pero tuvo que hacer como nuevo porque había cargado un proyecto distinto. Él tarda un momento buscando esa área y lo que hace es dar esa área con ese nombre. Nosotros lo que hacemos es acercar de manera de que podamos tener el detalle del área, luego hacemos una captura de vista y posteriormente podemos escribir o delinear, trazar, dibujar aspectos importantes de la adquisición, escribir texto de manera de identificar eh, datos y aspectos que se requieran incluir en el reporte técnico. Entonces, áreas de cuerpos de agua, caminos, eh, poblaciones, cercas, etcétera, todo lo que signifique que sea importante para la interpretación. Entonces, vamos a hacer el input de datos. Yo tengo aquí un modelo de, de datos en este caso, ¿ok? Que quisiera que ustedes conocieran. Este input de datos tiene 5 impactos que están definidos como el punto en cero, es decir, la posición de la fuente en rojo y la posición de los geófonos en azul. Entonces, para el impacto uno tenemos la posición en cero, el impacto 2 tenemos la posición en 4 metros, ¿no? Aquí está la posición 4 y la elevación de ese punto, y eh, la posición de la fuente, de los geófonos. El impacto 3 tenemos la posición en 35,5 aquí en rojo. El impacto 4
tenemos la posición en 67 y su elevación, y para el impacto sísmico tenemos la posición de 75 y 228. Eh, cada uno de estos registros, por supuesto, incorporado por separado, tenemos una duración de visualización de 200 milisegundos, pero la duración de adquisición es de 500 milisegundos. Esos fueron suficientes para determinar el lugar donde están las primeras llegadas. Entonces, si nosotros queremos visualizar esa primera llegada, lo podemos hacer con una ventanita zoom. Aquí en el primer icono, esta primera, eh, este primer canal, podemos visualizar entonces esa primera llegada con mejor detalle y hacer entonces la selección de esa primera llegada, ¿no? Con una mejor precisión, exactitud, y así están teniendo al mismo momento la correlación de los picking, ¿sí? De las trazas cercanas vecinas y el detalle con la ventana zoom, ¿no? Esto es muy importante y facilita muchísimo a la hora de tener varios, varios registros, ¿no? Se pueden hacer de esta forma mucho más cómoda y precisa. También hay una opción de picking automático, el láser de picking, dependiendo de la calidad de la información, por supuesto, puede ser en su mayoría correcta, y se reparan los que no tienen esa esa exactitud. También una opción de filtrado en el caso de que tenga yo algunos ruidos que me pueda estar generando dudas a la hora del picado. Yo puedo hacer una selección de filtros, un paso abajo, entonces puedo mover el filtro seleccionando o ajustando manualmente la ventanita del filtro, de manera de lo que yo considere sea ruido o frecuencia muy alta que me estén generando eh, distorsión, esa primera llegada, que es lo que yo necesito observar en los ensayos de reflexión. Entonces selecciono aplicar y OK. Allí lo aplicó. Si yo quiero filtrar, yo le digo trazas actividad y trazas filtradas, y elimina esa información o esas frecuencias altas que pudieran estar eliminando. Y eso lo puedo hacer para cada uno de mis registros, de mis trazas filtradas, para cada uno eh, de mi impacto. Le voy a aplicar y OK. Entonces, la idea es poder revisar esta información en esta parte. Además de este filtrado, tenemos la ampliación de las trazas, bien sean todas al mismo tiempo. En el caso de que mi primera llegada sean muy débiles, yo puedo ampliar, o la llegada de la traza que está más lejana. Ok, en este caso, la traza 12, yo puedo entonces aumentar solamente la traza 12 en el caso de que en mi primera llegada sea muy débil y yo necesito aumentarla para poder observarla y hacer el picado. ¿Correcto? Bueno, entonces ese sería el input de datos en este caso. No sé si se dan cuenta, pero esta traza que está aquí tiene un comportamiento irregular con la primera llegada, aunque yo puedo hacer el picking, pero su correlación con las trazas vecinas, ella pareciera tener una primera llegada que está en sentido
este, en sentido incorrecto, ¿no? A las, al conjunto del resto de las trazas, y esto porque en campo se pudo haber conectado esta traza eh, positivo con positivo negativo, de manera de que esta inversión, el geófono, está recibiendo la información al revés. Yo puedo entonces seleccionar esta traza, que es mi traza 6, esta traza, y eh, invertir la polaridad. Ujú. En este caso, yo me di cuenta que esta traza estaba mal conectada, no fue reportada, no fue realizado en el reporte, y en todos los registros está mal, está con la polaridad inversa y lo puedo corregir, ¿no? Entonces voy a todos los impactos y hago en la traza 6 la inversión de la polaridad. Impacto 4, hago lo mismo. Aunque esto pudiera no generarme inconveniente en el picado, cuando yo presente mi información al cliente, tengo que presentarla de esta forma corregida, ¿no? Y es importante entonces que se corrija antes de pasar a la siguiente etapa, porque voy a generar al final el reporte técnico. Después que eh, elegí, hice mi filtrado igual, vamos a hacerlo aquí, listo, ok. Eh, Esto es lo que me va a aparecer a mí en el reporte final. Yo puedo también, pude cambiar la longitud de visualización, hacerla de 100 eh, para visualizar mejor mi primera llegada. Eso va a ser también dependiendo de el tiempo, disponibilidad y calidad que necesiten ustedes en el procesamiento, ¿no? Luego vamos a las dromocromas. En las dromocromas podemos seleccionar la, las dromocromas de los disparos directos inversos. En este caso, el primer disparo o la primera energización, eh, la segunda energización, luego tenemos la tercera, que es la del medio, con la cuarta energización, que es la inversa, disparo, y la quinta energización, que es la última. ¿Ok? También podemos hacer la visualización de las directas y de las inversas. Y yo quiero revisar entonces cada una de eh, estas dromocromas. Yo me voy a eh, estos ajustes que lo hace automáticamente el programa, el cálculo de las dromocromas, o sea, el ajuste mínimo. Yo puedo ir y mejorar esta información. Cada una de estas capas tiene la velocidad que yo la puedo poner o quitar para cada una de estas pendientes. Y en este caso, si yo quiero modificar, entonces mejorar el ajuste con los puntos que son los grises que están debajo. En este caso, yo quiero mejorar este ajuste, hacerlo manualmente. Yo lo muevo, hago mi cálculo con estos puntos que son los codos, y los puedo ajustar mejor a mi dromocroma, a los picados que yo hice en las trazas, ¿no? A las primeras llegadas.
Eh, Esto en el caso de las directas y las inversas. Entonces, ahí tienen la opción para revisar las velocidades, las cromocromas, solamente las cromocromas, o y las velocidades. ¿Ok? Mm, a ver si se me olvida algo. Bueno, después que he seleccionado y he hecho todos mis ajustes, aquí en el proyecto yo hago cálculos de croma con ese nuevo ajuste que hice y voy a interpretación, y en interpretación yo reviso mi función de velocidades, que es el XY óptimo. Esto lo vamos a ver con más detalle. El programa facilita pues el cálculo con el XY óptimo, que es la distancia eh, geófono fuente receptor. Para esta distancia mínima de función de velocidad, de tiempo, profundidad, y con ello me ayuda a calcular entonces el comportamiento geomorfológico de esas superficies que son geomorfológicamente más complejas. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser superficies planas, que tienen que ser estratos planos. Eh, Ahora revisemos los parámetros geotécnicos para el cálculo de los estratos, profundidades y espesor. En este caso seleccionamos en las bromocromas tres estratos, pueden ser más dependiendo del investigador, lo que observe y lo que pudo notar. En el ejemplo, se seleccionaron tres estratos. Cada uno de estos puntos tiene un valor de espesor y profundidad. Espesor y profundidad. Para G8 metros, que sería este, G13 metros, G18 metros, G23 metros, hasta el G que está en el geófono, pues, que está a 63 metros. Entonces tenemos nosotros profundidades en el G de 66,2 y del G a la segunda capa 11,9 metros. Y así para el comportamiento de estos estratos. Luego, estos valores de cada uno de estos estratos tienen características geotécnicas que se revisaron con las velocidades de la onda primaria picada y la velocidad de la onda secundaria, según la relación que estas velocidades tienen para el cálculo del coeficiente de Poisson. Entonces, nosotros a partir de la velocidad de la onda P, podemos calcular la velocidad de la onda S. Si nosotros tenemos o conocemos la densidad y el coeficiente de estos estratos, lo podemos extraer de ensayos SPT, de ensayos previos, o si no se tienen esta información a mano, se puede entonces extraer de las características que sugiere cuando se hace la adquisición, esa geología que se hace eh, visual. Nosotros podemos decir que esta primera capa, que en este caso tiene entre 4 y 6 metros, está constituida en su mayoría por arena, por arcilla, y tiene una densidad. Esta densidad, aquí por defecto, está de 1800 kilos por metro cúbico, o se puede medir también en laboratorio para calcular esto dependiendo de la disponibilidad.
Lo que normalmente hace el programa es de esta velocidad picada, seleccionada la primera llegada, a partir de la velocidad de la onda primaria, obtener entonces la velocidad de la onda secundaria, obtener este módulo de formación al corte, el módulo de compresibilidad volumétrico, el módulo de compresibilidad volumétrica y el módulo de Young, que son valores que simulan y se hacen, se correlacionan si hay estudios previos en el área, de manera de que uno, el geofísico, el investigador en el área, puede hacer, amarrar uno de estos perfiles con estos ensayos y si son 20 refracciones, 30 dependiendo del número, ya tú avanzas con esta información amarrada por lo menos en uno de los perfiles, con dos, en tres, dependiendo de la complejidad de la densidad del estudio, ¿no? Luego que estos valores ya fueron definidos, podemos entonces también revisar el mapa de velocidad, que sería la velocidad en este caso de la onda P. Para velocidades mayores, los colores rojos, rojo anaranjado, eh, los medios azules, velocidad de 1700, etcétera, y los colores en violeta, los colores más bajos, que serían esta velocidad de la onda que tienen velocidad primaria más baja. Y nosotros queremos hacer este mapa de velocidades también con el perfil de la velocidad de la onda P. Dependiendo de la opción que se utilice, en el caso si es velocidad de onda P o velocidad de la onda S. También se pueden hacer reflexiones seleccionando la velocidad de la onda con geófonos de velocidad de onda S, de velocidad de onda de corte, que son geófonos horizontales, y fuente de velocidad de la onda S. Para hacer registros con condiciones más geotécnicas, donde la selección de estas velocidades eh, en principio se hace a partir de la velocidad de la llegada a la velocidad de la onda de corte, ¿no? Es decir, no se pica la velocidad de la onda primaria, sino que se selecciona la velocidad de la onda de corte. Y por supuesto, estos registros de refracciones son de carácter geotécnico, porque se procura obtener entonces eh, una información para los ensayos geotécnicos, para correlaciones con ensayos geotécnicos. Eh, Me olvidé aquí eh, comentarle que podemos hacer la personalización de estos estratos escribiendo la característica mm, de descripción de esos estratos, así como la textura de ellos, ¿no? Podemos cambiar el color, podemos cambiar su textura, etcétera. Entonces, eso va de acuerdo a las características el, del área de estudio y de los componentes de esos estratos. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora, ya nos quedan apenas breves minutos para terminar, pero hay tiempo para atender algunas preguntas, dudas, este, por supuesto, todos estos detalles y la cantidad de información en este breve tiempo. Yo sé que este, es mucho para lo que hay que saber, pero bueno, hacemos eh, en la medida del tiempo, podemos atender esas preguntas. ¿Ok? Entonces, aquí en estos iconos que están arriba, podemos hacer exportar a otro software de GeoTruth en un formato que se llama extensión EDP. Este formato nos permite utilizar estos archivos, taquigrafía y estructura de perfiles interpretados en otros
El software de GeoTrue nos permite también exportar imágenes, exportar en formato de XF para AutoCAD y otros software eh, similares. También entonces aquí, una vez que hemos terminado la interpretación, fíjense que fue muy breve y rápida, sabiendo que hay que hacer y la calidad de la información, por supuesto, si es buena, generar el informe técnico con esta pestaña. Y quiero dejar de compartir para mostrarle el formato de estos informes, cómo son. Voy a dejar de compartir este, esta pantalla un momento para buscar el informe, el modelo de informe que genera, segundo, ahí lo está buscando. De todas maneras, le voy a ir escribiendo. El informe tiene una parte introductoria eh, de la teoría sobre la forma en que se calculan, o se calcularon se hicieron los cálculos. Luego tiene las pantallas de los picking realizados, cada uno de los impactos. Seguidamente tiene los cálculos de las homocromas y los detalles de, ahí va, ya un poquito. Se ha hecho lento mostrarlo, pero ahí creo que lo pueden ver. La parte de la teoría de los cálculos, de los Vamos a esperar unos minutos más mientras el ingeniero se vuelve a conectar nuevamente, que se le cayó el internet. Mil gracias.
Mientras el ingeniero se conecta, para las personas que nos han preguntado si vamos a pasar la grabación, nos pueden solicitar por favor la grabación al WhatsApp. Con mucho gusto nosotros les enviamos al correo electrónico la grabación. Ingeniera Cristina, ya le damos la mano para que pueda por favor como tal hacerle la pregunta al ingeniero en un momentico mientras él se termina de conectar. Gracias.
Bueno, mientras el ingeniero José Ángel ya se termina de conectar, les voy a dejar por acá las diferentes soluciones que manejamos con el software de GeoStru. Son más de 30 soluciones en diferentes áreas. Si ustedes desean, podemos activarles una licencia en versión demo, en versión de prueba, para que ustedes conozcan un poco la interfaz del programa. GeoStru lleva más de 20 años en el mercado como tal. Y adicionalmente a esto, una de las grandes ventajas que tiene la licencia del software es que la licencia es vitalicia de por vida, además permite ser instaladas en dos equipos totalmente diferentes. Y si ustedes participan en el curso, que es el día de mañana, tienen un descuento como tal en compras de licencia del 40%. El curso inicia mañana martes 20 de febrero, es un curso como tal corto, termina el viernes. El horario que vamos a manejar para el curso es de 6 a 8 p.m. hora Colombia y adicionalmente a esto, durante el curso, ustedes tendrán el certificado de participación. También como tal van a poder acceder a una licencia de versión trial, versión demo y también van a tener como tal acceso de 24/7 a la plataforma de Moodle. La plataforma de Moodle, perdón, es donde se va a almacenar todo el contenido del curso, todas las grabaciones, van a tener 60 días para que como tal ustedes puedan realizar el tema del curso, en dado caso en que no puedan estar de manera en vivo en cada una de las sesiones como tal. Van a tener también habilitados como tal el micrófono en cada sesión. La idea es que ustedes puedan como tal aclarar todo tipo de dudas, inquietudes, junto con el ingeniero José Ángel, que es el especialista en el área de geofísica. El próximo lunes vamos a tener un webinar gratuito con el método de Don Holtz en el área de geofísica con el software de GeoStru. Va a ser en el mismo horario, a las 7 p.m. hora Colombia. Las personas que estén interesadas en participar nos pueden escribir como tal y con gusto les enviaremos el link de conexión. También tendremos un webinar gratuito en el área como tal del módulo de caída de rocas en 2D y en 3D. Es un webinar que tampoco tiene costo, que también dura 1 hora. Entonces, de pronto las personas que están interesadas nos pueden escribir y con gusto les enviamos el link de conexión. El ingeniero no se ha conectado. Mientras tanto, me pueden escribir las preguntas que ustedes tengan acá al chat para que cuando él ya se conecte yo las pueda leer y él pueda ya aclararle las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. La ingeniera Cristina, no sé si tenga alguna inquietud o alguna duda del programa, ingeniera, o es del curso. ¿Quiere me escribe por favor al chat? O si no, le habilito ya el ingeniero está ingresando, le habilito para que pueda hablar con el ingeniero en un minuto porque ya está acá por acá accediendo. Bueno, la ingeniera Cristina nos pregunta que si es necesario como tal hacer para certificar algún tipo de ejercicio. No, el curso como tal tendrían que estar ustedes en las clases, ¿sí? Por ejemplo, las personas que lo vayan a hacer de manera sincrónica deben ingresar a la plataforma de Moodle y acceder a todas las grabaciones para nosotros poderlos certificar como tal. El certificado está firmado por el fabricante, posee un código QR, está firmado por nosotros también. Y la pregunta que nos hace por acá el otro ingeniero, Carlos, en cuanto al tema de la plataforma de Moodle, ustedes van a tener un usuario y una contraseña para que puedan acceder a la información del curso. El curso quedará habilitado durante 60 días para que ustedes puedan como tal
acceder a la información, descargar las clases como tal que se vayan a presentar durante las sesiones del curso. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda en cuanto al tema de pronto del curso. ¿Alguna persona tiene alguna duda, inquietud en cuanto al tema del programa? Para que por favor levanten la mano y yo podérsela hacer al especialista. Ingeniero, ya puede hablar.
Ingeniero, no le estamos escuchando. ¿Me confirma, por favor, si me escuchas tan amable? Sí, le escucho. eh, Se tenía escucha muchas... pasito. No se escucha muy bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Sí, tenía muchas ventanas abiertas y me apagó la máquina para prenderla otra vez, fue muy lento. De todas maneras, bueno, ya habíamos terminado la charla y quería saber si tenían dudas sobre aspectos mencionados en la charla para poder aclararlo, tener la oportunidad de aclararse y, y compartir un poco sobre sus impresiones, qué les pareció la interfase, este, ya la conocían, conocen otras interfaces que pudieran comentar por aquí, o pensaban que tenían otros aspectos que no están aquí. Todo eso lo podemos conversar ahora si tienen esa inquietud. Era lo que faltaba, ¿no? La parte de las preguntas. Las personas que todavía están en línea, La eh, ingeniera Cristina, no sé si tenga alguna pregunta en cuanto al software, nos había escrito al chat internamente. pueden escribir o pueden tomar el micrófono y dialogar, este, que aprovechen esta excelente oportunidad, pues, para compartir sobre algunos alcances o algún aspecto que pensaron que estaba, no lo vieron. Este, Acabo de habilitar el micrófono, ingeniero, para que las personas que estén interesadas en alguna duda, alguna inquietud, 5 minuticos para dar por finalizado. El ingeniero Efren Sí, tiene alguna pregunta. sí, buenas noches, gracias por la explicación del software. Sí, yo he hecho en el software unas interpretaciones, pero quería saber dos cosas. La una es, ¿con qué extensión nomás podría yo pasar los datos de los equipos de geofísica a este software? ¿Podría, con qué equipos nomás o qué extensiones nomás podría sacar, o sea, pasar los datos a este software? Y la otra es que ahí donde usted estaba haciendo las primeras señales, señalando las primeras señales, los primeros arribos, ahí no le entendí bien esa parte que donde dijo usted que está inverso, un canal me parece que era, o una trenza. Y usted le puso muy ahí, bien. le invirtió ahí, no sé por qué le hizo eso, le hizo eso, y la otra es que en el gráfico que usted saca ya para interpretación, ahí donde están las dromocromas. Ahí usted dijo que estaba por default, digamos, la máquina le interpreta las romocromas, pero uno también puede mover de acuerdo a los números de capas, que me imagino que es de los números de capas que ustedes le ponen para que pueda sacar al final el gráfico. Eso no sé si me puede aclarar, gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias, Efraín, por tus preguntas. Son muy importantes, interesantes. La primera, sobre el formato que ingresas, son varios formatos. Mencioné el SegWide, Seg2, el Android SU. Por favor, me corrige si no estoy aclarando tu duda, pero esos formatos, por ejemplo, en el caso del SegWide, tienen la información de la adquisición en el header de la, de la traza, ¿no? Del header del disparo. Entonces, cada eso lo descarga automáticamente al software. Y si tienes el medio electrónico, la cámara con la que hiciste la adquisición, tiene la opción de salvar preferiblemente en estos formatos CY Sec2 porque ya tienes la geometría. Si lo tienes en formato ASCII, en formato texto, puedes descargarlo en el software, pero tienes que agregar manualmente eh, lo que son detalles de geometría, como distancia entre canales, elevación de del canal, de la traza del geófono, distancia de la fuente. Son aspectos que tienes que cuidar, pero da un poquito más de trabajo. Pero eso depende de la cámara o cómo hiciste la adquisición.
La otra forma de cargar la información es hacerlo manualmente. Si en campo hiciste los picking eh, directamente en campo, porque había una cámara que es por pantallita y leíste los picking y los anotaste en una hoja, esa hoja la puedes transcribir al software ingresando la información y ya tienes directamente una parte del proceso ganado, que es el picking. Luego, cuando haces la segunda parte, que es la otra parte de tu pregunta, todos estos picking que tienes en tu gráfico, distancias con tiempo con distancia, ¿no? Del sismograma, de los tiempos que seleccionaste en las trazas con respecto a la distancia de la posición de ese geófono, eso te da una posición en la gráfica y esa posición en la gráfica te va generando una inclinación de esa capa hasta que ella cambia la pendiente y esa otra pendiente viene a ser otra capa. Luego, la dromocrónica viene a ser el cálculo que hace automáticamente el software. Es decir, ella calcula las, los comportamientos de esas pendientes de las ondas eh, reflectadas, ¿no? Y luego eso lo ajustas dependiendo de la cantidad de refracciones que tienes que hacer, lo puedes hacer automáticamente. Luego, si quieres ir al detalle de esas capas, fíjate que yo moví uno de esos codos para ajustar mejor el, esa última capa. Entonces, lo que tienes que estar pendiente del comportamiento de las velocidades, porque deben ser para capas más someras, velocidades más bajas, y para capas más profundas, velocidades más altas. Tienen que ir incrementándose. En refracción, no vemos inversiones de velocidad. Aunque la capa pueda tener una pendiente eh, mayor con respecto a la anterior, no puede ser menor porque entonces tendríamos una menor velocidad con respecto a la capa anterior. ¿Ok? En este caso, no es discriminatorio, pero en refracciones en general no debe haber este comportamiento, en el caso del software. Y creo, me recuerda la tercera pregunta, Efraín. Disculpa que... Sí, era en la inversión, o sea, ahí en las dromocromas, en el picking, los Ajá. primeros servicios, había una traza que estaba mal, me parece que estaba mal. Ah, Usted ya. le Sí, invirtió en el programa mismo, pero no sé por qué le dice que está mal y por qué le invirtió, eso quería preguntar. sí, bueno, eso forma parte del control de calidad cuando la logística en campo, de repente por descuido del operador, normalmente el operador es un ayudante que hace la conexión de los geófonos. Estos son unos clics que el geófono sujeta a un cable, ¿no? Al cable del tendido. Estos clics de geófono pudieran estar conectándose al revés. Entonces, si la bobina queda conectada al revés. Si no se tiene cuidado con estas conexiones en el procesamiento, se puede observar que hay trazas que están invertidas. ¿Sí? De repente el observador o el operador de campo no se da cuenta, pero el procesador, una vez que ingresa esta información al software, en este caso PhysiRefract, el software permite visualizar que la traza tiene una inversión y aunque esté invertida, tú puedes hacer el picado porque igual vas a ver la primera llegada, aunque esté al revés con respecto a la anterior. Pero debes corregirla porque el comportamiento pues, de todo el sismograma debe ser primera llegada positiva. En este caso, ¿no? Velocidad de onda primaria. Y cuando generas el reporte que se entrega al cliente, debe ir con este comportamiento solucionado, porque si no, da a interpretar de que ya la calidad de la información allí se pudiera estar malinterpretando. ¿Ves? Entonces, es conveniente eh, arreglar la polaridad de la traza, eso no le resta, ¿cómo se llama? Condición al picking. El picking va a seguir estando en el mismo lugar.
pero la presentación del sismograma eh, ayuda pues a que conserve un informe de calidad, de estatus que requiere el cliente. Sí, pero el equipo en campo no detecta eso. Cuando uno se hace ya la en campo, ahí sabe detectar que es el problema, o no lo detecta. No, recuerda que en campo de repente por descuido no pudiera verse. Tú haces el control porque tienes la pantallita, el reflejo del sol y todo lo demás. De repente no te das cuenta porque todas esas tracitas están pegaditas y la ganancia no te permite ver que esa primera llegada, sino tú ves que todas las llegadas están allí, ¿ves? Pero no le pones cuidado a esa traza porque la ganancia o la cercanía entre trazas impide ver que una tiene una ganancia, una polaridad invertida. ¿Ves? Eso suele pasar, eso no es, tampoco es que esté malo la adquisición, ¿no? Tú tienes tu información allí y puedes corregir. Bueno, el software EasyRefract te ayuda a visualizar esto. Si no lo viste en campo, se te escapó en campo, lo puedes reparar en en el procesamiento. No, son detalles que pasan y con mucha frecuencia en campo. A Muchas veces, gracias por la no, respuesta. a veces hace 20 perfiles y en 20 perfiles está la traza este, invertida. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien interesado en conocer aspectos, reflexiones del módulo EasyRefract? Este es un excelente material, un excelente software, eh, además del costo, permite obtener detalles geotécnicos que otros módulos no tienen. Y esto, por supuesto, para el ingeniero civil, para correlación, porque los códigos técnicos de algunos países exigen eh, características para estudio de suelo que incluyan eh, caracterización físico-mecánica, de manera que puedan ser correlacionadas con los SPT, con los NSPT y ser consideradas en los informes para argumentar mejor un estudio de suelo donde se va a hacer una estructura que pudiera estar en zona sísmica y si esta estructura sufre consecuencias, sufre con esta aún, aún cuando se haga un estudio, entonces eso pudiera decir que el estudio no se hizo bien, es decir, el estudio no previno que esa estructura eh, no se podía hacer en esa zona porque el suelo no tenía las condiciones. O el suelo solamente se podían construir edificios pequeños, casas bajas, edificios bajos, este, pero si no haces estos estudios y esta caracterización geotécnica, no lo puedes, ¿cómo se llama? Recomendar al cliente. ¿Alguna otra duda, pregunta, observación? Todo eso bienvenido. Aprovechen para, este, para aprovechar el momento, ¿no? Por acá no tengo más dudas, inquietudes. Sin embargo, ingeniero, pues ya las personas que deseen tomar el curso, pues en el transcurso de esta semana pueden aclarar de pronto cualquier otro tipo de duda que tengan en cuanto al software, ¿sí? Porque ya son las 8:30 para pues dar por finalizada la sesión. Igualmente invitarlos a las personas que de pronto les interese como tal el webinar, la próxima semana de geofísica con el otro método de Don Holtz, el día lunes vamos a Vamos, realizarlo nuevamente, ¿no, ingeniero? A la misma hora, ¿sí? correcto, correcto. Muy bien. Vale, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado muy puntualmente. Las personas interesadas en tomar el tema del curso que da inicio el día de mañana me pueden escribir. Recordarles igualmente que si toman el tema del curso como tal, tienen un descuento por participar esta noche en el webinar que se acaba de dar. Si desean la grabación, me pueden escribir también al interno
y con mucho gusto les envío la grabación a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todas las personas que Hasta se conectaron ustedes por actualmente. esperar. Hasta luego. Vale, buena noche para todos.